En lo alto de la colina de la Facenda Santana, el viento conoce historias que no se confían a cualquiera. Bajo un sol que todo lo ve y nada perdona, dona Constanza Ribeiro vive con un secreto tan pesado como la tierra roja que rodea la casa grande. Durante 10 años ocultó un amor que la sociedad castigaría con la mirada más cruel, y de aquel amor nació una hija cuyo nombre nadie sospecha. Yo lo vi con mis ojos de memoria. Lo escuché en labios que ya no pueden mentir. Si esta historia te toca, suscríbete, y dime de dónde me escuchas. Volvamos casi una década atrás, a un tiempo de sombras largas y cafeteras humeantes, cuando la Facenda aún llevaba el rumor del mundo en sus costillas. La casa grande de Santana se alzaba blanca sobre la colina, con sus persianas y su porche, así como un reloj que marca la autoridad del dueño. Debajo, en la ladera, estaba la senzala, esa palabra portuguesa que aquí significa la vivienda de los esclavizados. Un conjunto de piezas con techos bajos, donde la vida se encajonaba en silencios y labores. Entre las dos realidades, circulaban caminos de tierra, senderos de hojas secas y el olor persistente del jazmín que crecía al borde del jardín, como si la belleza quisiera ponerle una tapa al dolor. Dona Constanza tenía entonces 50 años. Se la veía como se mira a las estatuas antiguas, correcta, pulida por las exigencias de la posición, pero agrietada por dentro. Su marido, el coronel Afonso Peixoto, era un hombre cuya voz podía ordenar la cosecha y burlarse de la misericordia con la misma facilidad. Gobernaba la facenda con mano firme. El sonido de su bastón en las tablas del porche marcaba el compás del día. La sociedad esperaba de Constanza una dignidad impasible, una fachada que protegiera la honra de la casa grande. Ella, sin embargo, caminaba por sus habitaciones con la sensación de que algo en su cuerpo y en su ánimo estaba ausente. Tobías llegó un invierno espeso, cuando la lluvia golpeaba los tejados con insistencia. Tenía 20 y pocos años, la piel marcada por el trabajo, y los ojos de quien guarda preguntas. Lo traían de otra facenda, una compra más en la contabilidad del coronel. Su cuerpo era propiedad en los papeles, pero su mirada no se vendía tan fácil. Había en él una lentitud medida y un humor que no se hacía el sumiso por costumbre. Respiraba con una dignidad que a Constanza le pareció, desde la primera vez, una especie de verdad urgente. El primer encuentro fue simple. Un anochecer en el jardín, cuando la casa grande ya había rechazado sus luces a favor de la penumbra. Tobías tenía en las manos una cesta con guayabas y jabuticabas. La fruta, en su olor y su pulpa, traía la sazón del lugar. Ella salió a caminar para evitar la soledad de los salones. Llevó consigo el ramito de jazmín que siempre mantenía en el cabello, y lo vio entre la sombra de los naranjos. No hubo palabras ceremoniosas. Tomaron distancia como dos personas que miden la posibilidad de hablar y deciden ser prudentes. Él dejó caer una jabuticaba en la palma de su mano, con la delicadeza de quien respeta la fruta y el silencio. «Es dulce hoy», dijo él, con esa voz que parecía contener un río. «Lo son las primeras de la temporada», respondió ella, sorprendiéndose de que su propio pecho aceptara la frivolidad de la conversación. Aquella conversación fue una piedra lanzada en el estanque de su vida. Las ondas llegaron lejos. Lo que siguió no fue una explosión, sino un tejido lento. Miradas que duraban un segundo más, manos que se tocaban apenas al cambiar una tela, confidencias que se dieron en la penumbra cuando el mundo exigía otra cosa. Tobías no era un objeto de deseo desbocado. Era un compañero de palabras, y con el tiempo, de sueños. En los breves encuentros, entre la fronda y los libros que la casa acumulaba, comenzaron a leerse poemas en voz baja, a compartir historias que no podían decirse a plena luz. Tenía que decirse que la desigualdad estaba ahí como un trueno siempre listo. La facenda funcionaba con la lógica de la propiedad y la posesión. La palabra libre no era moneda corriente. Cualquier afecto nacido en ese terreno llevaba sobre sí la mancha del poder. Por eso, aun cuando las manos se encontraron y las sonrisas se ofrecieron, había una conciencia permanente del riesgo. Ellos dos lo sabían. No era un amor que brotara en igualdad. Era una ternura que se abría entre barrotes invisibles.
La historia no puede ser dicha sin esa nota amarga. Madalena fue la primera en entender lo que pasaba. Era la mucama de siempre, una mujer que conocía las costuras de la casa como si fueran un mapa corporal. Había en ella una capacidad de mirar que no juzgaba tan rápido. Veía las grietas y las reparaba con ungüentos de silencio. Al principio sospechó por costumbre. Veía a Tobías cruzar la cocina con pasos más suaves. Veía a dona Constanza quedarse un minuto más en el jardín. No lo celebró ni lo condenó sin más. Observó, almacenó, y cuando la necesidad llamó, se ofreció sin ruido. Madalena no era una cómplice ingenua. Conocía la facenda, conocía al coronel, y sabía que para mantener viva la llama, habría que jugar con el fuego. Los encuentros siguieron. No fueron desmedidos ni teatrales. Eran noches de conversación rota por risas contenidas, tardes en las que los dos se sentaban junto a la ventana para mirar cómo el sol barría el patio, y pequeños gestos que parecían promesas. Un pañuelo bordado con hilos viejos, una fruta escondida bajo la mesa, una narración de la infancia de Tobías en la que aparecía una abuela que cantaba con esa voz profunda que hace soñar. Ella aprendió a escuchar su nombre en la voz de alguien que no lo pronunciaría con obligación, sino con cuidado. Él descubrió en ella la paciencia que no exigía utilidad. Transcurrían los años, y con el tiempo, llegaron las preguntas que no pertenecen a las cortinas de una casa grande. ¿Qué significa amar cuando los papeles dicen que uno es propiedad y el otro dueña? ¿Cuál es la frontera entre protección y apropiación? Ellos la buscaron con silencio y con diálogo. Hubo momentos en que el miedo pareció ganar, la posibilidad de que alguien viera, hablara o traicionara los secretos. En esos instantes, el jardín se convirtió en refugio y la senzala en memoria. Madalena, que conocía el cuerpo del peligro, enseñó pequeñas precauciones. Rutas distintas para salir al bosque, la costumbre de regresar por la oscuridad, la manera de explicar las ojeras como fatiga de la cosecha. El embarazo llegó como una noticia que trastornó todas las medidas tomadas. No fue un rumor. Fue una certeza que se instaló en el cuerpo de Constanza como un visitante que no se va. Tenía 60 años cuando lo supo, y esa sola cifra alteró el mundo. En la casa grande hablaban de longevidad y de respetabilidad, no de concebir a esa edad. La gente temía lo desconocido y prefería creer en lo que sus antepasados decían. Para Constanza, la noticia fue una mezcla de asombro y terror. Muchas noches la encontraron despierta, escuchando su propio latido, preguntándose si su decisión de amar había sido un acto de egoísmo o de salvación. Le confesó a Tobías en una madrugada tibia, cuando las velas parpadeaban como ojos que no duermen. Él la miró con una mezcla de incredulidad y reverencia. No hubo palabras grandilocuentes. Hubo, en su lugar, manos que se apretaron con la claridad de un pacto silencioso. Tobías, por su parte, sintió la vida que venía a través de otra persona como si fuera una elegía y una promesa al mismo tiempo. Sabía que no podría ser padre de ese niño en la plaza ni en un documento. El mundo le negaba ese derecho. Sin embargo, dentro del jardín y entre las paredes de la clandestinidad, juró cuidarla con todas las maneras posibles. La decisión no fue inmediata. Había que considerar todo: la reacción del coronel, el honor de la casa, la seguridad de la criatura. Madalena propuso un plan que no era heroico, sino astuto. Uno de esos planes hechos de recursos humildes. Habló de hierbas amargas que podían alterar la memoria de un día, de pequeñas pócimas que confundirían la percepción. Habló también de tiempos, de esconder el embarazo en las ropas sueltas, de decir que la fatiga provenía de un mal pasajero. Era en esencia un teatro de lo cotidiano que debía sostenerse hasta que la niña naciera, y la verdad, en la forma que decidieran, pudiera ser dictada por ellas. Conviene detenerse un momento en la naturaleza de esas hierbas y en la responsabilidad con la que fueron pensadas. No hablamos de veneno dramático ni de actos monstruosos. Hablamos de remedios que la gente usaba para calmar la digestión, para inducir sueño leve, para atenuar la memoria de una hora. Madalena, con su saber ancestral, conocía las plantas del monte, unas que aliviaban el cuerpo,
otras que alteraban la luz de la conciencia sin causar daño irreversible. Era una medicina de astucia, no una sentencia. Lo que buscaban era tiempo y confusión para que el embarazo pasara desapercibido, no la aniquilación de la voluntad del coronel. Esa precisión de intención fue la que mantuvo, desde el primer día, la delgada línea entre supervivencia y crimen. Mientras planeaban, la facenda seguía con su ruido. El coronel mantenía sus recorridos, su risa potente cuando recibía visitas de otros hacendados, su costumbre de oler el coñaque antes de beberlo. Había en él una especie de reloj, cada gesto calculado para mantener el orden. A don Afonso le gustaban las certezas, las incertidumbres lo irritaban. Esa certeza era la que las mujeres dentro de la casa grande temían romper. Cualquier duda sobre la legitimidad de un hijo podía ser interpretada por él como afrenta, y la respuesta del coronel podía ser formidable y sin miramientos. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños actos que, vistos de lejos, parecían triviales. Constanza, usando vestidos amplios, sonriendo con la mesura de quien no quiere llamar la atención. Tobías trayendo flores nocturnas que dejaba cerca del porche. Madalena lavando las sábanas con fragancias que ocultaban cualquier olor sospechoso. En las noches, entre la madera antigua y las sombras que se pegaban a las paredes, escuchaban el crujido del mundo como un enemigo siempre dispuesto a aparecer. Y sin embargo, entre tanto miedo, hubo ternura. La ternura no borraba la violencia, la hacía más dolorosa, porque detrás de cada caricia latía la posibilidad de perderlo todo. Hubo, inevitablemente, quien empezó a comentar. No por maldad especialmente, sino porque el rumor es un animal con patas propias en los caminos rurales. Una visita inesperada de un hacendado vecino trajo consigo miradas prosaicas y preguntas que no necesitaban respuesta para sembrar duda. Ese forastero, con sus botas embarradas y su sonrisa de circunstancia, observó a Constanza con un interés que no se limitó a la cortesía. Hizo notar, en una cena en la que las copas tintineaban, que la señora de la casa tenía el rostro más lleno de lo habitual. No dijo la palabra que todos temían, embarazo, pero dejó en el aire un susurro que encendió la alarma en la casa grande. El coronel, hombre de instinto, percibió la diferencia. No hubo acusación explícita en su rostro, pero sí una sombra que no antes. Madalena, al enterarse por los murmullos de la cocina, comprendió que había que actuar con más cautela. La cocina se convirtió en el cuartel general de los pequeños artilugios, vestidos más sueltos, rutinas cambiadas, horarios que se buscaban no coincidir con la mirada del coronel. Preparó una infusión con hojas de guayabo y una raíz amarga que, administrada con prudencia, ayudaba a la memoria a empañarse por unas horas. No era una receta que se usara con malicia, era una manera de proteger a una madre accidental y a la criatura que crecería en su vientre. Tobías, por su parte, vivía en la tensión permanente de quien sabe que su amor pone en peligro a la persona que ama. No era un amante romántico sin sombras. Era un hombre que asumía riesgos por algo que, para él, era mayor que el temor. Su manera de ser padre fue desde el inicio una mezcla de arrojo y recogimiento. A veces gritaba con la furia de quien no soporta la injusticia, y otras se sentaba a la orilla del río a hablarle a la luna con la voz de un hombre que reza. No pidió gloria, pidió tiempo y un poco de justicia que, en aquel mundo, sonaba a fantasía. En los meses siguientes, la facenda respiró como quien oculta un secreto dentro de una habitación, con pasos medidos y silencios nuevos. A la vez que crecían las dimensiones del secreto, también lo hacía la red de lealtades. Madalena cerraba filas, algunos sirvientes miraban con compasión, otros dirigían sus ojos a otro lado. Constanza aprendió a dominar la respiración cuando escuchaba el bastón del coronel en la galería. Tobías inventó excusas para aparecer y desaparecer sin dejar rastros. Había, en todo eso, una belleza triste. Personas que se sacrificaban no porque esperaran alabanza, sino porque reconocían la humanidad del otro. Una noche, cuando la luna apenas podía con su propio deseo de ser testigo,
Madalena preparó una pequeña jarra con una mezcla que debía insinuarse en la copa del coronel una tarde en la que habría visita. Era la hora en que la casa grande se desarmaba de sus formalidades y quedaba vulnerable. El plan no era dañar, sino nublar, lo suficiente para que el señor confundiera su atención, y por unas horas no leyera tensiones que más tarde otros podían inventar. Había una ética en la cirugía del engaño: proteger sin cruzar la línea que hace irreparable el daño. Esa misma noche, en el jardín donde tantas veces habían hablado, dona Constanza y Tobías sellaron su pacto con palabras. No pronunciaron promesas grandilocuentes. Acordaron gestos cotidianos, formas de cuidarse, maneras de decir no cuando la voz del miedo apareciera. Tobías tomó su mano con la calma de quien ha decidido que la dignidad del otro será su norte. Constanza, con la voz quebrada pero decidida, le pidió que la protegiera no por obligación, sino por amor. Fue, en esencia, un juramento que no necesitaba testigos. Bastaba el suelo, las estrellas y el rumor del bosque. La tensión fue creciendo como se estira una cuerda, hasta el punto en que el silencio se propone como último recurso. Había que mantener la calma delante del coronel. A la vez, había que preparar la posible necesidad de huida. Porque el secreto, por más que se lo cubriera con telas y hierbas, siempre corre el riesgo de convertirse en imagen pública. Y en una facenda donde la honra se traduce en violencia, la palabra pública puede ser una sentencia. La madrugada en que cerramos este tramo de las memorias fue seca y clara. El aire olía a tierra removida. Había una claridad azul que dejaba ver las hojas como recortadas. Madalena dejó la jarra en el lugar indicado, y Tobías se quedó observando la casa desde la sombra del gran cedro. Constanza, con el jazmín entre los dedos, miró hacia la casa grande como quien mira un lugar que ha sido suyo, y que ahora le exige la valentía de decir la verdad. No era un momento de gloria. Era de decisión. Tenían tiempo, si todo salía como imaginaban, para que la criatura naciera, y para luego decidir. Pero también sabían que el tiempo nunca es indulgente. Cuando el primer sonido del día arrancó en la cocina, el golpe de un cucharón, el silbido de agua en la paila, todo parecía funcionar como siempre. Sin embargo, en los pliegues de la rutina, se había colado la disonancia de lo clandestino. Fue en ese instante cuando el visitante que semanas antes había eludido sus palabras, ahora volvió con más curiosidad. No había todavía acusaciones, solo miradas que duraban un segundo de más. La sensación de que la cuerda podía romperse estaba en el pecho de todos. Y en esa mañana exacta, mientras la luz se deslizaba por las persianas, una sombra nueva se acercó al corredor de la facenda. Una noticia, un rumor, un movimiento de piezas que nadie hasta entonces había previsto. La historia, que hasta entonces se había movido en el silencio cómplice de los corazones, empezó a encontrar fricción con la realidad. Fue un roce mínimo, un gesto de un criado que entró tarde, una copa que quedó en la mesa. Pero la fricción fue suficiente para encender la chispa que todos temían. No voy a narrar aquí la noche del nacimiento ni la huida, porque esas imágenes merecen la segunda respiración de la historia. Pero sí puedo decir que, en la Facenda Santana, las decisiones que esa mañana se tomaron fueron las que dibujaron el destino de 3 vidas. La de Constanza, la de Tobías, y la de la niña que todavía se mecía en el vientre. Había amor. Un amor clandestino, cargado de ternura y también de culpa, y había una violencia que acechaba como sombra. Había humanidad, y había poder. Y en medio de todo, la determinación de no permitir que la memoria de un hombre se escribiera sin justicia. Amanecía cuando Madalena cerró la cocina y guardó los frascos con ruta de aprendiz. Tobías apartó la mirada hacia el sendero que conducía al monte, como midiendo la posibilidad de correr si la necesidad lo pedía. Constanza recogió el jazmín y lo apretó junto al pecho como si fuera un amuleto. La facenda respiró un segundo más, con esa calma engañosa que antecede al movimiento. Afuera, las jabuticabeiras cargaban su fruto en silencio, indiferentes al destino de los humanos. El mundo natural seguía su lógica, y por eso mismo, parecía más cruel en su indiferencia. No puedo más que invitarte a quedarte,
porque lo que sucede después no es un cierre simple. Es una sucesión de actos, en los que la lealtad, el sacrificio y la memoria se entrelazan hasta la derrota o la victoria. Aquí, en este punto de la colina, queda la marca de lo que fue elegido. Un secreto prohibido que, por 10 años, cambió la vida de muchos. La historia no pretende justificar ni absolver. Pretende mostrar cómo el amor y la injusticia conviven, y cómo las personas, aún en el marco de la opresión, buscan caminos para proteger aquello que consideran vida y justicia. La noche del parto fue de sombras que se hicieron fuerza. No hubo hilos de drama teatral, sino una fábrica de gestos pequeños y precisos. Madalena, con las manos acostumbradas al trabajo y el tacto de las curas, iluminó la habitación improvisada con una lámpara menuda. Colocó mantas limpias en la cuadra trasera, cerca de la cocina, donde el ruido del mundo llegaba amortiguado. Constanza se reclinó sobre almohadas viejas, con el jazmín escondido entre sus dedos como si fuera un talismán. Respiró como quien se dispone a cruzar un umbral. Tobías estuvo fuera, vigilante en la sombra del cedro, sintiendo cada latido del tiempo como una campana que marcaba la urgencia. No hubo gritos estridentes ni correrías grotescas. El nacimiento fue un trabajo paciente de manos que sabían, de palabras murmuradas que sostenían. Madalena mandó a los que podían entrar que se quedaran en silencio, cuidó la temperatura con agua tibia, acompañó el pulso de Constanza con una voz que no requería solemnidad para imponerse. Afuera, el cielo se deslizaba en un azul profundo. Adentro, el mundo se estrechó hasta la respiración en común. Cuando por fin el llanto llegó, fue breve y perfecto, como si fuera una respuesta a una pregunta que la noche había estado formulando. La niña nació con los ojos cerrados y la piel que recordaba el tono de la tierra. Madalena la limpió con mano experta, la envolvió en paños perfumados con un poco de agua de flores, un toque de jazmín y lavanda, y la puso en el pecho de Constanza. La primera vez que la madre sostuvo a la criatura, hubo un movimiento en el rostro de Constanza, que no era solo ternura, era el reconocimiento de una verdad que cambia el rumbo. Tobías, cuando Madalena se lo ofreció por un instante, tocó la cabeza de la niña con reverencia, como si quisiera borrar de ella cualquier signo de violencia que la vida pudiera escribirle. En ese toque había promesa y dolor, certeza, y lo que la historia exige llamar sacrificio. La llamaron Benedita en voz baja, sin proclamas. Era un nombre que olía a casa y a tutela. Nadie en la facenda podía sospechar su existencia, no aún. La piel de la niña parecía contener en sí misma una geografía de orígenes. Llevaba en los ojos la calma de quien ha conocido las aguas del río, y en los labios la fragancia de la jabuticaba. Para Tobías, verla fue una experiencia que mezcló júbilo y amargura. No podía inscribir su nombre en ningún libro, no podía reclamarla en la plaza. Pero pudo ser, y fue, su guardián en la sombra, su presencia constante en los pocos arrullos robados que los permitieron. Las semanas que siguieron al parto fueron un invento de sigilo. Madalena organizó turnos para alimentar a la niña. Algunas noches, Constanza daba de mamar, otras la cuidaban con papillas hechas de yuca y leche. Se construyó una red que articulaba la mentira necesaria para salvar lo que había nacido. Se tejieron historias para explicar el rejuvenecimiento de Constanza. Es una fiebre pasajera, un reposo que mejora el ánimo, un tratamiento para el reumatismo. Las tazas de coñaque en la mesa del coronel siguieron su rito, y la infusión que Madalena dejó allí una tarde cumplió su pequeño propósito. Nubló la vigilia del señor por unas horas, y cuando despabiló, su memoria había cedido ante la costumbre y la borrachera. Tobías veía a su hija como quien mira un tesoro escondido. Por las noches, cuando el murmullo de la casa grande se volvía un rumor, se acercaba con sigilo a la ventana de la estancia, que había sido señalada para la crianza clandestina. La veía dormir envuelta en una tela que olía a café y flores, y hablaba con ella a solas. Le decía que su nombre era Benedita, que su madre le cantaba como ninguna otra, que llevaría en su sangre historias que nadie osaría borrar. Había en sus palabras una solemnidad que no buscaba redención. Era la transmisión de una narrativa íntima,
la voluntad de que al menos dentro de su microcosmos, la niña comprendiera el valor de su historia. Pero el rumor, ese animal de patas largas, no se digna esperar. Volvió el visitante con botas embarradas y una curiosidad más fina. Esa vez, no se contuvo en insinuaciones. En la cena en la que la casa acumulaba rejas de formalidad, dijo lo que muchos callaban en sus arrabales. Preguntó con voz casual si la señora se encontraba más llena de lo habitual. Lo dijo así, con eufemismo, pero la insinuación fue como una piedra arrojada al estanque. Las ondas llegaron hasta el porche donde el coronel bebía su coñaque con la suficiencia que le permitía manejar noticias como si fueran piezas de su corral. No hubo acusación directa, pero el gesto del coronel fue suficiente. Su mandíbula se tensó, sus ojos se volvieron medidores. La sospecha se instaló como un animal que busca su madriguera. El plan que había funcionado hasta entonces comenzó a mostrar grietas. Alguna de las criadas, por miedo o por necesidad, dejó caer una frase entre fogones. Un peón, distraído, habló de una mujer que se había visto entrar tarde en la cuadra trasera. La casa grande, con su mapa de obediencias, tenía una lógica. La desconfianza es el primer paso hacia la corrección, y la corrección, cuando la ejecuta un hombre con poder, suele ser violenta. Madalena comprendió que la red que había tejido podía deshacerse por un hilo. Lo que antes fue astucia debía ahora convertirse en urgencia. El coronel convocó a Madalena con su voz que apenas disimulaba la amenaza. La hizo entrar en la sala de visitas. La interrogó de frente, con la parsimonia del que no teme que se le mienta porque es capaz de arrasar lo que sea. Madalena se plantó con la frente alta. No era mujer de repetir culpas ajenas por miedo. Conocía la facenda y entendía que su silencio podía costar vidas. El coronel, sin embargo, tenía formas de presionar que no se limitaban al castigo físico. Podía subvertir el pan de muchos, podía convertir el trabajo en hambre, podía volver insoportable el día a día. Amenazó con despidos, con vendetas, con quitar a ciertas familias de sus brasas. Pidió explicaciones, y la cocina se llenó de un silencio que pesaba como una losa. Madalena, con esa mezcla de pragmatismo y ternura que la había definido, optó por confesar aquello que fuera menos dañino para la criatura. Admitió que había habido movimientos extraños, que la señora se había encontrado indispuesta, que las habladurías habían llegado a la cocina. No dijo la verdad completa. No delató los nombres, ni explicó la paternidad. Su confesión fue pensada para calmar la tormenta, sin entregar lo que debía proteger. Pero la casa grande no aceptó medias respuestas. El coronel, acostumbrado a dominar, interpretó la evasión como provocación. Su ira se hizo cólera, y ese mismo día ordenó vigilar con más saña la vida de quienes trabajaban en la cuadra. Ese aumento de presión obligó a acelerar una decisión que ya se había discutido como posibilidad lejana. Sabían que no podían confiar en la paciencia del tiempo. Ellos, todos, Constanza, Tobías y Madalena, hicieron cuentas con el instinto. La única forma de salvar a la niña era sacarla de la facenda. Huir no sería una victoria, sería una amputación. Dejar atrás tierras, objetos, y la posibilidad de enfrentar públicamente la injusticia, significaba aceptar la pérdida de todo lo que era familiar. Pero el precio de quedarse era la exposición de Benedita a la violencia abierta del coronel. Ese castigo podía traducirse en rehén, en humillación pública, en separación forzada. La elección, aunque angustiosa, se presentó como un tránsito obligado entre dos males. La noche de la fuga escogieron la oscuridad como aliada. Madalena preparó una bolsa con lo imprescindible: telas, una muda, restos de comida, el pañal de la niña. También guardó dos objetos simbólicos: un pequeño relicario con una imagen desgastada de santo para la madre y una botellita con la esencia de jazmín que usarían para perfumar el rastro y confundir. Salieron por la puerta trasera que daba al sendero del monte, dejando tras de sí la penumbra del fogón. Tobías, con el paso firme de quien conocía los senderos, lideró la marcha. Constanza, con Benedita atravesada en el pecho como si fuera la única pieza de su continuidad,
Caminaba con pasos que mezclaban vértigo y claridad. No hubo galopes disparados ni escenas de película. Fue una marcha contenida que buscaba borrarse entre los árboles. El sonido de los perros en la facenda, que suele ser aviso, esa noche se dejó arrullar por la confusión que Madalena había sembrado. Pequeñas llamas encendidas en falsos lugares, pasos duplicados, una cuerda atada a un poste que hizo ruido cuando un criado distraído la tocó. Todo eso alcanzó para ganar unos minutos que, en aquel instante, parecían una eternidad. Pero la paz de la huida es frágil. El tiempo transcurrido desde la fuga hasta la reacción del dueño de la facenda fue corto, y la decisión de perseguir se convirtió en un acto sin vuelta atrás. El coronel ordenó salir tras ellos con hombres armados. Eran peones de confianza, algunos sin más proyecto que obedecer, otros sumidos en la lealtad que compra un jornal. La persecución se hizo por veredas que conocían mejor los que habían nacido entre árboles que quienes habían vivido detrás de persianas. La noche, hondamente gráfica, se llenó de crujidos, de pasos que buscaban un sonido que delatara al otro. En una de esas curvas donde el monte se estrecha, ocurrió el encontronazo que sería la marca indeleble del destino. Los perseguidores embocaron una cuesta y allí encontraron a un grupo reducido. Tobías, que conocía esas sendas como la palma de su mano, tomó la decisión que definiría el resto. Se plantó frente a los hombres para comprar tiempo. No quiero describir la violencia con ojos de carnicería. No fue una escena para saborear el daño. Fue, en cambio, un acto de contención heroica. Tobías se interpuso, levantó la voz y lanzó gritos que confundieron el orden de los atacantes. Usó ramas, piedras y la experiencia del terreno para frenar la carga. Hubo forcejeos, hubo una lluvia de golpes y al final, una bala o una puñalada. El detalle exacto pierde peso frente a lo que importa. Lo alcanzó. Cayó sin aspavientos, como quien termina de ejecutar un movimiento que estaba previsto desde antes. Lo último que hizo, con la respiración amaestrada por el deber, fue tomar la mano de Constanza, acercar la cara a Benedita para que la niña sintiera su calor, y decir con voz que no pedía consuelo sino que imponía un mandato. «Corra. Llévala lejos. Enséñale quién fue tu amigo y no permitas que lo borren». Luego pidió que cuidaran de Madalena y que buscaran perdón, no para él, sino para la vida que quedaba. La escena quedó en la memoria de los que vieron. Un hombre que se había transformado en coraza para una madre y una hija. La persecución se disipó cuando la prioridad de los perseguidores se convirtió en recoger el botín de la jornada. Una sombra de violencia que también sabe cómo redondear su lucro en trofeos. Tobías no recibió un funeral que la facenda reconociera. Tuvo sí, un entierro que la noche y la comunidad improvisada le ofrecieron. Lo cubrieron con una manta, lo recostaron bajo un árbol, y dejaron que la tierra recibiera su cuerpo en secreto. Madalena volvió luego para marcar el lugar con una cruz simple hecha de 2 palos, y la comunidad del Quilombo, esa comunidad que se formó como refugio de los que huían del sistema, integró su recuerdo en los cantos de la noche. Constanza y Benedita llegaron a aquel refugio con el cuerpo tiritante y la ropa empapada de una lluvia fina, que empezó a caer como si el cielo quisiera lavar el camino. El Quilombo, palabra que designa en portugués una comunidad formada por personas que huyeron de la esclavitud, era un lugar hecho de casas modestas, de mujeres que sabían curar con hojas y con historias, de hombres que habían aprendido a cultivar la libertad con manos que todavía olían a trabajo. Allí las recibieron con una mezcla de recelo y hospitalidad. No era fácil acoger a quien venía con el peso de una facenda, pero la experiencia colectiva enseñaba que los lazos se tejían mejor cuando se compartía la comida y las penas. La primera noche en el Quilombo fue un aprendizaje de economía afectiva. Constanza, que venía de la casa grande donde su estatus la había blindado de ciertos humores, se encontró en un mundo donde la dignidad se medía en solidaridad. Aprendió pronto a intercambiar historias por leña, a ofrecer cuidados por compañía. Benedita, que apenas empezaba a descubrir la forma de sus manos, creció rodeada de voces que le hablaban de quiénes eran, de ancestros traídos de otras costas, de nombres que se pronunciaban con música. No se le habló inmediatamente del nombre de su padre.
Los adultos prefirieron que la niña, antes de conocer el peso del linaje, aprendiera a correr libre por el patio. El paso de los años fue cincelando a Benedita. Creció en el quilombo como crece una planta, a la que se le da tierra de calidad, con cuidado y sin prisas. Sus ojos heredaron la calma paternal, y su sonrisa recogía la calma materna. Constanza envejeció con la sensación de que cada día era una cuenta moral. Pagar el precio por la decisión tomada. Cuidar de su hija. Ofrecerle historias dignas. No hablaba de Tobías más que en fragmentos guardados. Una canción que solía tararear cuando la niña se dormía. El recuerdo de un gesto, una promesa repetida en voz baja. Para algunos, su presencia seguía siendo un enigma. Para otros, un símbolo de la complejidad humana. Las semanas y meses posteriores al asedio les enseñaron que la libertad no es un estado sino un trabajo continuo. En el quilombo recibieron visitas de otros fugitivos, mantuvieron un comercio silencioso con pueblos cercanos, aprendieron a cultivar alimentos en suelos que no eran siempre generosos. Hubo momentos de alegría simple. La primera vez que Benedita vio un carnaval improvisado, la risa de las mujeres al pelar mandioca, el día en que el ritmo de un tambor hizo que todo el clan se reuniera. También hubo instancias de miedo, rumores de redadas, la presencia todavía latente de quienes cazaban para mantener el orden de la facenda. La comunidad tenía memoria de pérdidas, y por eso, no fue sorprendente que decidieran enseñar a la niña a honrar a quienes habían caído por la búsqueda de la libertad. Con el paso de los años, la historia de Tobías fue tomando la forma de relato fundacional en la boca de algunos. No como mito que borra la verdad, sino como lección. Este hombre defendió la vida de una niña y pagó con lo único que le pudieron quitar. Se recitaban sus acciones no para embellecer un sistema que lo cercenó, sino para recordar que la dignidad se puede manifestar, aun siendo negada en los papeles. Benedita escuchó esas historias y se las tragó como alimento. Creció entendiendo que su identidad era múltiple. Llevaba en su cuerpo la marca de la facenda y en su alma la lección del quilombo. Constanza vivió muchas estaciones más. No recuperó la facenda ni quiso hacerlo. La pérdida de Tobías fue un agujero que el tiempo no supo coser, pero la vida en el quilombo le dio otra forma de ser. Trabajaba la tierra con manos que aprendieron a conocer el terreno como una nueva casa. Tejía pañuelos que olían a jazmín y vendía pequeñas piezas en los mercados cercanos. Sobre todo, quiso que su hija no cargara la humillación como peso, sino que la transformara en memoria. A veces, al atardecer, miraba las colinas no con nostalgia por la antigua posición social, sino con el reconocimiento de que en algún punto de la caída había encontrado algo que no se compra, la conciencia de que la valentía tiene muchas formas. Con los años Benedita creció y tomó el nombre de mujer con la serenidad de quien conoce su historia, pero no la acepta como sentencia. Aprendió a leer en voz baja, fue parte del coro del quilombo que conservaba cantos que combinaban portugués y lenguas traídas por el océano, y se enamoró una vez, con la torpeza hermosa de la juventud. Constantemente se preguntaba por los rasgos que no podía definir. Algunas personas en la comunidad decían que había heredado los ojos de Tobías, otras, que la boca la traía de Constanza. Ella buscaba señales, pero la verdad completa tardó en llegar. Llegó cuando el tiempo ya concentraba a la madre en manos más temblorosas. Era un día de invierno, con la tierra fría bajo los pies. Constanza, con la espalda marcada y los cabellos ya blancos, llamó a Benedita a su lado. No fue un acto de confesión teatral. Fue una conversación que ambas habían llevado durante años en silencios. La anciana sacó del pecho un medallón que había mantenido oculto durante décadas. Era un pequeño objeto de cobre, con una inscripción casi borrada. «Esto me lo dio él una tarde», dijo Constanza. «Lo guardé porque me prometió que si algo nos pasaba, sabrías que había sido real». Sus dedos vacilaron al abrir la pieza. Dentro había una pluma diminuta, un mechón de hilo y una nota doblada. La nota, escrita por Tobías con la caligrafía de un hombre que no había aprendido la letra a fuerza de castigos, decía: «Si alguna vez necesitas saber, mi nombre es Tobías. Protejan a Benedita. Que la memoria haga justicia».
Benedita leyó la nota con manos que no consiguieron contener el temblor. No hubo explosión de conocimiento, ni catarsis instantánea. Llegó una marea de emociones. Orgullo, rabia, gratitud, tristeza. Comprendió que su vida era un puente entre dos mundos y que la identidad no se resuelve en un papel, sino en la manera en que uno vive. Constanza le habló de la elección que había hecho, de la imposibilidad de enfrentar al coronel con la hija a cuestas, y de cómo, en la noche, Tobías se entregó para comprarles un futuro. Hablaron largo rato, mirando al horizonte donde las cumbres del Quilombo recortaban la tarde. Al final, madre e hija se tomaron de la mano en un gesto que era reconocimiento, perdón y alianza. En los años que siguieron, Benedita se convirtió en guardiana de la memoria. No buscó la venganza, buscó el registro. Organizó conversaciones con los ancianos de otras comunidades, aprendió a contar la historia con la serenidad de quien sabe que las palabras funcionan como una forma de justicia íntima. Enseñó a los niños a recordar a Tobías, no como un héroe descontextualizado, sino como un hombre que eligió proteger a una familia, en un mundo que los negaba. La comunidad le rindió homenajes sencillos, una canción al crepúsculo, un banquete modesto, la plantación de un árbol cerca del sendero por donde habían huido. En esa plantación pusieron una piedra con su nombre, sin ánforas ni falsos brillos, para que la memoria tuviera raíz. Constanza murió a los 78 años, envuelta en una tarde tibia en la que el jazmín parecía haber florecido por última vez en su honor. No hubo funeral ostentoso. Hubo la cercanía de quienes la habían conocido en la facenda y en el Quilombo, y el reverente silencio de aquellos que entienden que la vida se cierra en el encuentro con lo que uno decidió ser. En su lecho, antes de partir, pidió que se contara la historia completa a Benedita, y que se dijera con claridad el nombre de Tobías. Que no sea olvido, susurró. Que sepan quién puso su cuerpo entre la violencia y la niña. Y así fue. Las últimas palabras de Constanza fueron la confirmación, la última entrega que una mujer podía hacer a su hija. La verdad sin adornos. Hoy, si subes a la colina de la Facenda Santana, no encontrarás ningún monumento en la casa grande. La facenda sigue allí, con sus persianas y sus sombras, germen de muchas historias. Pero si bajas por el camino de la ladera y sigues el sendero que lleva al viejo cedro, encontrarás una pequeña placa en la que, con letras sencillas, alguien grabó: aquí, Tobías protegió la vida de una niña. Que nadie olvide. El Quilombo sigue siendo un lugar de voces que se transmiten. Benedita, ya mayor, sigue contando en las noches la saga de la que no fue dueña la ley, pero sí la memoria. No es una historia que busque absolver ni que pretenda exaltar lo que era insalubre. Es más bien, una narración que insiste en un principio. Incluso dentro de los regímenes de violencia, las personas tienen agencia y cometen actos que salvan o condenan. En el caso de Tobías y Constanza, hubo una decisión de amor que chocó con las estructuras de poder. La elección tuvo costos, y los costos siguen siendo una lección. La libertad no se regala, se conquista con nombres y con recuerdos. Benedita heredó más que rasgos físicos. Heredó la obligación de narrar para que la memoria haga justicia donde las leyes callaron. Al final, el secreto prohibido dejó de ser secreto para convertirse en memoria colectiva. Fue un acto que cambió el destino de una niña y que empujó a una comunidad a tomar partido por la protección y la dignidad. La facenda conserva sus sombras, sí, pero en la tierra bajo el cedro, donde la historia fue escrita con lágrimas, con hambre y con coraje, brota una planta nueva cada primavera. Es una jabuticaba que da frutos sin preguntas, y cuyos frutos son recogidos por jóvenes que corren descalzos por el patio. Así, en la repetición de actos simples, la historia de Tobías persiste. Si esta historia te conmovió, compártela para que la memoria siga viva, y dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Hablar de estos hechos es una forma de justicia. Nombrar, recordar, sostener. No olvides que detrás de cada secreto prohibido, hay vidas que merecen ser escuchadas.
La memoria no cambia el pasado, pero exige que se mire de frente y que se actúe en el presente.